Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban porque se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos evangelios de estos días, incluyendo los evangelios de la semana pasada, encontramos algunos relatos de curación, como por ejemplo aquel relato de los 10 leprosos, los cuales fueron sanados y de los cuales uno regresó para darle gracias a Dios. Ahora encontramos a un ciego que estaba sentado en el camino pidiendo limosna. Y cuando Jesús se trasladaba hacia Jericó, obviamente toda la bulla que Jesús generaba alrededor de ellos, gente que muchas veces le pedía cosas, muchas veces, como sucede a veces con, por ejemplo, los sacerdotes, que a veces las personas se acercan para decirle al sacerdote: Señor, por favor, confiéseme. Padre, por favor, dele la unción a mi niño, dele la bendición a mi niño. Padre, por favor, ore por mi hijo, ore por mí. Y tantas peticiones que se hacen. Pues bien, nos imaginamos esta misma escena, solo que todavía más grande, más inmensa, con una gran cantidad de gente alrededor de Jesús. Y escuchando todo ese barullo, obviamente el ciego, imposibilitado de ver, pregunta: ¿qué es esa bulla? ¿Por qué se genera todo ese tumulto? A lo cual le responden que es Jesús el Nazareno que va pasando. Esto representa algo interesante, porque esto quiere decir que el ciego ha escuchado hablar acerca de Jesús y obviamente sabe de que Él es alguien de obras grandes, alguien que ha sanado a muchas personas, incluso a muchos que tenían ceguera. Y esto motiva a este ciego a clamar, a elevar su voz pidiendo a Jesús que le sane. Aun cuando no sabe si Jesús está cerca, si está enfrente de él, si ya pasó, no sabe muy bien en dónde está el Señor porque está ciego. Pero su fe le mueve a gritar, le mueve a alzar la voz para pedirle a Jesús que lo sane. Y mucha gente que está alrededor le dice que se calle. Esto es interesante porque encontramos que Jesús estaba en medio de un montón de gente que de seguro también gritaba. ¿Y por qué a esas personas no le dijeron que se callaran? Porque a las personas que estaban alrededor de Jesús y que muy seguramente hacían también un gran barullo, hacían también un gran ruido con sus palabras, porque a ellos no se les dice que se calle, y a este ciego que pide la sanación, ¿sí? ¿Por qué? Pues esto representa muchas veces las dificultades tanto personales como externas que encontramos a la hora de orar al Señor, a la hora de pedirle algo al Señor. En muchas ocasiones cuando nosotros necesitamos implorarle algo al Señor, en primer lugar encontramos las dificultades externas. Muchas veces pueden ser representadas por personas que a veces nos quieren bajar la moral y nos dicen: si tú eres un pecador, si tú eres esto, si tú eres lo otro, ¿para qué le pides al Señor si Él no te va a escuchar? Y obviamente las cuestiones internas, en donde encontramos nuestros pecados, nuestras debilidades, muchas cosas que a veces hacen que nos dicen: el Señor no me va a escuchar, soy un pecador, soy un desgraciado, el Señor no va a escuchar ni atender a mis palabras. Pero la perseverancia, el orar continuamente y elevar con fe, ojo, con fe y con confianza al Señor nuestra oración, puede ser capaz de encontrar precisamente en el Señor esa necesidad concedida, esa súplica que es correspondida
al Señor por medio de un milagro, por medio de una gracia, por medio de un don el cual Dios está siempre dispuesto a concedernos a nosotros.